Bienvenidos a Cantó Gardel, un podcast sobre sindicalismo y mundo del trabajo. En esta segunda temporada, en este capítulo, hablaremos sobre seguridad y salud en el trabajo. Un tema que muchas veces solo se aborda desde el punto de vista de la gestión y no se aborda desde el punto de vista de la necesaria politización del tema. Politización, como lo hemos entendido y lo hemos conversado en otros capítulos de la primera temporada, en el sentido de que los sindicatos se hagan parte, hagan suya la demanda de la seguridad y salud. En este capítulo me acompaña quien ya es un viejo de este programa, a mi derecha. Gracias. Mi nombre es Pablo Cárcamo, soy asesor sindical y en particular me interesa mucho el tema de hoy, así que voy a estar más proactivo que de costumbre. Y también me acompaña la compañera que se integró en esta segunda temporada, a mi izquierda. Hola, Victoria Gaete, abogada laboralista. Y con ellos vamos a conversar sobre seguridad y salud enfocado, y hay que decirlo como suerte de línea editorial, en el sindicalismo. Esto no es una clase de seguridad y salud, sino más bien es procurar dotar de herramientas a los compañeros y compañeras que se desenvuelven en el ámbito sindical sobre seguridad y salud. No podemos dejar pasar en esta ocasión los agradecimientos de rigor al sindicato Metro, que tan amablemente durante toda la primera temporada y ahora en la segunda temporada nos facilita sus instalaciones para poder realizar este podcast. También a nuestro medio asociado, nuestro medio amigo El Sureño, y también a la aplicación Sindicato App, Mi Sindicato App, que nos ayuda en la difusión en el norte de Chile fundamentalmente. E internacionalmente. Bueno, estamos ahí llegando a otras latitudes. Saludos para Juan Pablo. Dicho esto, el tema de la seguridad y salud, uno tiene quizás la tentación inicial de verlo desde el punto de vista normativo e institucional. Cuando uno piensa en seguridad y salud en Chile, ¿en quién piensa primero? ¿Piensa en la Dirección del Trabajo? ¿Piensa en la Suceso? En las mutuales. En las mutuales, luego piensa en la normativa, abogados, en la ley 16.744, en el decreto supremo 44, en el decreto supremo 594, y podríamos ir enumerando y aburriendo al público ya de entrada. Esta vez queremos hacer un enfoque distinto, pero no podemos dejar pasar tampoco las definiciones normativas, porque muchas de esas definiciones normativas son fruto justamente de la lucha sindical, del empuje de los trabajadores, que han hecho que la seguridad y salud sea un tema. Tenemos la caricatura de principios del siglo XX, cuando la seguridad y salud en realidad era ese típico meme que salen los trabajadores así apilados en un ascensor bajando una mina, donde la seguridad y salud realmente no era ni siquiera tema. Dicho esto, Vito, te doy la palabra. Conversemos un poco respecto a las definiciones, a cómo podemos entender quizás los dos grandes aristas de lo que es la seguridad y salud, que son los accidentes y las enfermedades profesionales. Bueno, yo creo que aquí lo importante de entender es que cuando hablamos de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, estamos hablando de cualquier, en términos bien generales, cualquier empeoramiento a la salud, ya sea física o mental, que se produzca con la ocasión del trabajo o a propósito del trabajo, ¿ya? Yo creo que de lo que vamos a hablar aquí principalmente tiene que ver con los accidentes del trabajo, ¿cierto? Cuando estamos trabajando, estamos a disposición, no estamos en relación al trabajo, porque también lo consideramos como accidentes del trabajo los que son de trayecto, pero ahí yo creo que sale un poco de lo que queremos conversar hoy día, ¿ya? Pero es eso principalmente. Y tú, Pablo, en tu experiencia de asesor sindical del mundo de la minería, donde quizás hay una tasa de accidentalidad bastante relevante. Es significativa, más que nada porque trae a colación que la salud y la seguridad en el lugar de trabajo es un interés sindical, ¿ya? Y es un interés de clase, básicamente, es un interés de todos los que tienen que trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es en realidad una deriva técnica de expertos, sino que es algo que se disputa. La gracia que tiene minería en particular, el rubro en el que trabajo, es que de un tiempo a esta parte lo asimiló como algo que hay que trabajar. Lamentablemente no hay que dejárselo ni al abogado, ni a recursos humanos, ni a las gerencias que hay en las faenas de seguridad, puesto que creo yo, y quiero traerlo al debate, la salud y la seguridad es uno de los principios fundantes, uno de los intereses fundantes de asociarse en el lugar de trabajo, o sea, fundante de los sindicatos. Ya, esto lo digo porque en particular, y esta idea genérica la propongo como resumen, uno no debería tener que apostar la vida o que la vida no debiera estar en juego a la hora de ir a trabajar, menos la salud. Y a partir de esta noción uno tiene que partir la disputa, y la mejor forma de disputarlo desde el mundo del trabajo es para nosotros, como Cantó Gardel, los sindicatos, ¿ya? O las asociaciones de trabajadores, como no podemos verlo o entenderlo más ampliamente. Eso, Daniel. Suele pasar cuando uno habla de seguridad y salud que tiene que, no sé si la palabra es contraponer, pero al menos poner en la mesa el tema de la productividad, las ganancias de las empresas, contra o en relación a
la seguridad y salud. Porque muchas veces las empresas, no sé si no incorporan adecuadamente medidas de seguridad y salud. Hay un cumplimiento formal desde el punto de vista de la fiscalización, pero no hay un cumplimiento real porque conlleva gastos. ¿Ustedes creen que eso, Vito, tú crees que eso, por ejemplo, en el mundo del trabajo es tan así de crudo en Chile? Sí, yo creo que eso de hecho es uno de los puntos centrales cuando hablamos de salud y seguridad. Yo creo que partiendo ya que implementar un sistema de gestión de la salud, de la seguridad en el trabajo ya implica un costo. Generar el Departamento de Prevención de Riesgos, ¿cierto? Incorporar los elementos de protección personal, es un desembolso de dinero. Pero además, la preocupación por la salud cede cuando queremos maximizar las ganancias a través de una intensificación de la producción, ¿ya? Es decir, muchos de los accidentes de trabajo que a mí por lo menos me ha tocado ver ocurren porque los empleadores exigen más o pagan por bono de producción, ¿cierto? Entonces el trabajador requiere trabajar más rápido para ganar más dinero y a eso cede, ¿cierto? O en eso cede la seguridad, ¿ya? Por lo tanto, no sé, pues, esté trabajando en una máquina, la máquina se para y en vez de esperar la mantención lo tratan de arreglar solo. Y accidente de trabajo. Y en ese mismo sentido, Pablo, a propósito de la productividad, y Vito mencionaba algo muy importante que tiene que ver con, lo mencionaba tangencialmente, el desgaste de las herramientas, los elementos de seguridad, los elementos de protección personal, los EPP, como se conocen en la jerga del tema. Eso que tú lo has visto, ¿es realmente, es así de cruda la realidad laboral chilena, en el sentido que los empresarios ni siquiera en esas cuestiones tan elementales pareciera ser que les preocupa y están esperando una mera fiscalización formal con un cumplimiento real? Sí, y creo que le voy a traer un ejemplo muy, muy evidente. No sé si te recuerdan, pero antes el ferretero tenía cotonas. Esa pura... Las cotonas café. Las cotonas café o las azules. Ya, pero esa pura cotona se puede entender como un elemento de trabajo, un elemento de incluso un equipo de seguridad. ¿Ya? Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que efectivamente una preocupación de interés social, que por así decirlo, el país necesita que gente trabaje y en el ejercicio de trabajar no puede ser la ocasión del trabajo a la que nos enfermos nos mate, porque básicamente somos la población. Este tema de la seguridad se transformó también en una tremenda industria. O sea, mira, justamente la Vito hablaba, en los prevencionistas riesgos se creó una profesión a partir de esto. Hay una cadena de mercado de educación, está lleno de prevencionistas. El CERNAGEMIL lo certifica para minería, todo esto, y en distintos grados. Ahí ve. También están la medicina previsional, la medicina laboral, ¿ya? Y que en el fondo casi que son traumatólogos que se preocupan del músculo esquelético. Y ahora está entrando también, a partir en todo caso de la importancia, que es innegable, de la salud mental, toda la psicología laboral, que tienen sus perversiones. E incluso todo esto, insisto, la productividad es una noción que se usa mucho en la industria extractiva o manufacturera, pero en el área de servicios también existe. Y nacen estos conceptos de carga, de intensividad, de rendimiento en el tiempo, ¿ya? Que no se regula. Yo no puedo asegurar que las 8 horas que son de tu jornada, hablando genéricamente, te vas a sacar la cresta segundo a segundo hiperconcentrado en tu tarea. Entonces, ¿cómo empiezan a procesarse estos niveles de carga e intensidad? Empiezan a exudarse a nivel de resistencia e interés sindical, con incluso este fenómeno tan famoso en Chile ahora de las licencias. Pero efectivamente hay una carga y una intensidad tal que no hay EPP que te lo prevenga, ¿ya? Pero sí, pronto va a empezar a haber algún mercado asociado a partir de esto. Por eso yo creo que lo sindical debe recapturar esta temática y sacarlo un poco del debate, tanto de la industria, de generar mercado a partir de esto, de generar profesión a partir de esto, y efectivamente disputarlo como un interés político que se tutele permanentemente, y también avanzar en las nuevas dimensiones en las que está creciendo la seguridad y salud, como resistencia a la explotación, básicamente. En esa misma línea, la prevención. Yo creo que ese es un concepto clave aquí. Pero la prevención, y díganme ustedes si no es así, ¿a qué se suele reducir? Se suele reducir a cuestiones que incluso las tenemos que discutir como los elementos de protección personal, lo decíamos recién. Yo tengo un caso, una experiencia a propósito de las trabajadoras del fútbol, las jugadoras de fútbol profesional, donde las empresas las obligaban a comprarse ellas mismas sus zapatos para jugar fútbol. La Dirección del Trabajo sacó un pronunciamiento sobre esta materia y dijo, bueno, los zapatos no solamente son una herramienta de trabajo, son un elemento de protección personal, porque las canchas en las que juegan requieren de un tipo específico de calzado para no sufrir lesiones y accidentes finalmente. Este es un ejemplo quizás dramático, y debe repetirse en muchas otras actividades económicas, de cómo muchas veces la discusión se lleva a eso, a la gestión del riesgo, a la prevención del riesgo. Pero la prevención también, y lo mencionabas tú, Pablo, lateralmente, a propósito de lo que son la intensidad de la jornada, pero también la duración de la jornada.
tenemos el fenómeno, por ejemplo, de las jornadas excepcionales, donde la seguridad de salud es muy, muy, muy sensible, donde estas cuestiones entran como obligatorias de ser abordadas por los sindicatos. No sé si, Vito, tú tienes algún comentario sobre esta materia. No, o sea, encuentro mucha razón en cuanto al tema de la duración de la jornada. Yo hablaba antes de la intensificación del trabajo dentro de la jornada, pero también tiene que ver con estas jornadas largas, porque el desgaste durante la jornada de trabajo es importante. Eso aumenta el riesgo de accidentabilidad, pero también el descanso es menos entre jornadas, ¿ya? Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, con los trabajadores de la minería, en donde no solo tienen jornadas excepcionales, sino que además están lejos de sus lugares de trabajo, y muchas veces están como a disposición, por decirlo de alguna manera, 16 horas al día, y eso significa que tienen muy poco tiempo para descansar. Y un cuerpo cansado, obviamente, trabaja con más riesgo de accidente. La fatiga laboral, que así lo conceptualizado. Y no podemos dejar de decirlo, lo decía al principio, quizás una fomedad, pero tenemos que decirlo, que en Chile hay un marco normativo recientemente aprobado, que es el Decreto Supremo 44, que a su vez viene de la Política de Seguridad y Salud del Trabajo que aprobó el Estado de Chile durante los últimos años, que son, a mi juicio, esto es una opinión personal, marcos políticos jurídicos que facilitan la actividad sindical, o facilitan más bien la intervención del mundo sindical en la seguridad y salud del trabajo, para que no solo se trate de abordar casos aislados, casos puntuales que no tienen quizás implicancias estructurales, sino que hay una gestión de la seguridad y de salud del trabajo. De hecho, el Decreto Supremo habla de eso, un sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. En la práctica, Pablo, en el mundo sindical, ¿esto ha tenido alguna resonancia o se siguen viendo como normativas que están ahí pero que nadie aplica? Mira, yo creo que voy a tener que hablar de mi nicho para ser responsable con las aseveraciones que hago. Creo que al menos en el mundo minero hemos celebrado esta síntesis que representa el decreto 44, sobre todo porque amplía el sujeto. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que existe la figura de los comités paritarios, ¿ya? Y pareciera ser que desde el marco regulador se les comanda a ellos preocuparse de este tipo de cosas, de la investigación de un accidente, de las matrices de riesgo, del ejercicio de crearlas, de colaborar en ese aspecto. Y entonces se relega al sindicato como parte del ejercicio de tutela, cuando es de nuestro interés y es político, y el sindicato es nuestro representante por excelencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se celebra porque efectivamente, para quienes están quizás más capturados culturalmente por lo que la ley permite, y ahí hago uno más, se les abrió la puerta para traer al sindicato, pero traer de contramano el deber de formarse en estos aspectos y de implementar acciones a partir de esto. Es decir, hay tareas extras, pero efectivamente se celebra la ampliación del concepto. Además, en particular, hoy por hoy, Chile acaba de renovar una política nacional de salud y seguridad para el trabajo y una específica para minería que se ratificó a nivel internacional. Somos el primer país en el mundo que tenemos una para minería, ¿ya? Y en ese marco de acción, nuevamente se trató a los sindicatos como un actor, se sobreentiende, pero ya no se deja limitado al comité paritario. Entonces se sobreentiende que las organizaciones de trabajadores son los sindicatos que sean el cogestor, digamos, de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Buen punto. ¿Cogestor o también fiscalizador? Porque también tenemos que preguntarnos eso, porque tenemos la política de seguridad y salud, tenemos los decretos, la normativa. Bueno, ¿cómo hacemos que se cumplan? ¿Cómo hacemos que eso que está declarado, que viene, dicho sea de paso, de convenios internacionales, viene de recomendaciones de organismos de salud y del trabajo a nivel internacional, cómo hacemos que eso sea realidad? ¿Quién es el actor ahí, a vuestro juicio, sobre este tema? Mira, yo creo que el primer fiscalizador en el lugar de trabajo en general, no solo sobre seguridad, tiene que ser el sindicato, donde lo haya, por supuesto, ¿ya? Y eso por distintas razones. Una, porque el aparato estatal no le da para estar en todos los lugares, ¿ya? Pero también porque el sindicato, que tiene trabajadores que laboran en ese lugar, es quien sabe dónde aprieta el zapato, ¿ya? Cuando llega un ente externo va a fiscalizar normativa, va a fiscalizar, muchas veces se usan estos checklists, ¿cierto? Van a fiscalizar papeles. ¿Tiene o no el comprobante de que entregó el... Revisión documental. Exacto. ¿Tiene o no el comprobante de que le entregó los zapatos? ¿Pero usa los zapatos o lo usa cuando está el fiscalizador? ¿Ya? Y quien está permanentemente en el lugar y, como les digo, quien sabe dónde aprieta el zapato, son los dirigentes sindicales. Sí, no obstante con eso, igual hay que señalar, preciso, creo yo, que la Dirección del Trabajo, las sucesos, que son los organismos fiscalizadores, tienen herramientas normativizadas. Por ejemplo, hay un tipificador infraccional sobre materia de seguridad y salud, es decir, un catálogo de materias que son el checklist que hacen los fiscalizadores. Hay un formulario único de fiscalización, o sea, hay un esfuerzo por parte del Estado de estandarizar la forma en que se fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, pero pareciera ser que todas esas cuestiones, sin la acción sindical,
aún así siguen siendo insuficientes. Un poco tomando lo que decía Vito muy bien, o yo estoy muy de acuerdo, de que el sindicato finalmente es el primero que se encara con este problema. Yo quiero comentar algo ahí. Me parece que, en particular para mí, el primero es el trabajador mismo. Y el Código del Trabajo se lo reconoce en el 184 bis cuando dice, si tu vida está en riesgo por un evento, tienes todo el derecho a abandonar tu tarea. Exposa revisará si fue adecuado o no, si hay márgenes de criterio, pero en cualquier caso, la gracia de hablar del sindicato acá es que el trabajador tiene como órgano representativo de esa acción el sindicato. Y a mí me parece que en esa línea no podemos estar dependiendo de, por ejemplo, un instructivo de inspectivo. ¿Por qué lo digo? Y disculpa acá, que no es que quiera quitarle piso a esto, yo creo que Chile tiene una muy buena intención regulatoria sobre la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que nuevamente, claro, las letras pueden quedar muertas si no hay gestión. ¿Ya? Y, por ejemplo, es bien distinto que un organismo esté mandatado a fiscalizar a que tenga los recursos para ejercerlo. En minería también está el Cernagiomín, incluso, que lleva la estadística de los fatales en minería, pero no tenían camionetas para subir a la faena. Entonces, solo para cerrar esta idea, En regiones mineras tienen un fiscalizador. convocamos al sindicato en la medida en que si esto es de interés e importancia como social de todos los que estamos trabajando, digamos, es el sindicato el mejor actor que puede ponerle la urgencia sobre estos puntos a la hora de buscar resolverlos o buscar prevenirlos. Porque no la vamos a establecer a punta de una demanda en el Poder Judicial por los plazos de tramitación o incluso porque los servicios inspectivos pueden no tener los recursos para ejercerlo. Entonces, va a ser el sindicato un negociador, entra los instrumentos colectivos, incluso entra la negociación colectiva como un ente de excelencia que sale a regular esto o sale a quizás buscar marcos de interacción más inmediatos a partir de cuando las normas no pueden efectivamente ejercerse. Eso pienso. Ahora, Sí, oye, Vito quería sí, decir. solamente quiero contradecir un punto de lo que dice Pablo. Claro, es verdad que los trabajadores siempre son los primeros, porque el primero que sabe, ¿cierto?, defensor de sus derechos, pero la verdad es que el 184 bis, cuando es de uso individual, es muy poco recurrido porque los trabajadores tienen miedo. Sí. Ujú. Por ejemplo, en algunos sectores mineros está lo que se llama la tarjeta verde, ¿cierto? Que tienen ellos la posibilidad de levantar la tarjeta verde y autosuspenderse, y eso no lo hacen, no lo usan porque tienen miedo. Ujú. Ni siquiera denuncian los accidentes de trabajo. Entonces, de ahí buen es que punto. yo llamo a la relevancia del sindicato como Exacto. fiscalizador. Como respaldo, además de la acción en defensa de un interés, porque no, efectivamente está la tarjeta verde, está este liderazgo valiente, y es más, hay una disputa cultural que incluso los empleadores mismos promueven, pero los órganos intermedios, los supervisores o los jefes de área son el verdadero villano, no es efectivamente el diseño de la faena o el del lugar de trabajo, sino este órgano intermedio que te apura, que cumplir con el ritmo del turno. Ese es el que te acusa, ese es el que te quema o te pone una lista negra medio inconsciente que después dice, no, tú eres bueno para levantar la tarjeta verde o ¿sabes qué? En verdad me va a reclamar, busco esto con otro. que yo creo que ahí está el meollo, que la seguridad de salud no puede depender de la valentía. Tú dijiste liderazgo valiente. No puede depender de la valentía de un trabajador o de su osadía. Claro. No puede depender de eso. De hecho, a mí me preocupa, entiendo que no es el espíritu, pero que la frase sea que el primer responsable de la seguridad sea el trabajador individualmente considerado. Porque si uno ve la práctica, cuando hay denuncias de accidente del trabajo, ¿qué es lo que dice la empresa? Que el trabajador fue poco cuidadoso. Lo primero, es, por así decirlo, el comodín. Más allá que después se investiga, se determinan las causas, etcétera, etcétera. Pero ese es el titular. Sí. Creo yo que, en términos políticos, que esa es la intención de este capítulo, politizar la seguridad y salud, el problema de la seguridad y salud son las condiciones estructurales de la faena. La trazabilidad de los riesgos, la duración de la jornada, la intensidad de la jornada, los riesgos asociados a actividad. Cada actividad tiene sus particularidades. Mira, yo quiero decir Starbucks. Starbucks la jornada se la ponen sin en la caja y cierran un poco antes para poder hacer la caja dentro de su jornada, o salen ahora excesivamente tarde donde el transporte público ya decayó en su frecuencia y tienen problema de ser asaltados después de trabajar. Es una denuncia que su sindicato establece a nivel social. No lo estoy sobreinterpretando yo. Es una de sus denuncias como petitorio. Las horas en las que cierran y tienen que volver a la casa o las horas que salen a abrir esos negocios. Entonces, la seguridad y la salud es de interés nuestro. Yo cuando trato de decir que el primero el trabajador, tampoco quiero cargarle la responsabilidad. Lo que quiero decir es que efectivamente están los trabajadores, la acción consciente de fiscalizar, tutelar, reclamar. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso es lo que trato de traer a colación. Y ya que estamos entrando en materia más sindical propiamente tal, y hablamos aquí del 184 bis,
Quizás sería bueno, Vito, contarle al público qué es el artículo 184 bis y cuáles son sus alcances, porque lo mencionamos, nos lo explicamos, yo creo que es el momento de hacerlo. Es que yo creo que Pablo hizo un buen resumen de eso. El 184 bis básicamente te da el derecho a autosuspenderte. Es decir, yo siento que mi vida o mi integridad está en riesgo, por lo tanto esta faena no la voy a realizar. Se da el aviso a la empleadora en la inspección del trabajo, ¿cierto? Y como decía Pablo, posterior a eso se revisa si estuvo bien, estuvo mal. ¿Ya? Ahora, yo creo que es débil la protección, ¿sí? Porque por todo lo que hemos venido diciendo, pues se revisa posteriormente y el trabajador en realidad no sabe cuándo van a ser las consecuencias de eso. Pero en la teoría es esta protección que existe ante el riesgo inminente. Y así, en la práctica, ¿ustedes han visto aplicaciones de 184 bis para Sí. comentar? Se ve poco, la verdad. Yo creo que lo más importante es que se está empezando a promover de vuelta el uso. Incluso desde el Ministerio del Trabajo se sacaron informativos. Cosa que no se veía antes, durante 20 años no se vio nunca. Use el 184 bis, úselo. Y cosas como el terremoto, como el apagón de Santiago, trajeron a colación de vuelta el... Digo, si en tu lugar de trabajo queda una crisis, salva tu vida o cuida tu integridad física. A veces no es que tenga que estar la vida en juego, pero si me quedo acá me enfermo, si me quedo acá me intoxico de algo, ándate ahí también. Eso, la promoción cultural, yo creo que esa es una disputa que hay que dar, ¿ah? Como salir igual de buscar que la ley quede instituida, que el reglamento quede instituido, o que incluso el contrato colectivo lo diga. Yo creo que culturalmente en el fondo es seguir profundizando esta idea de que es urgente e importante para nosotros. Sí, yo lo decía también por la cuestión práctica. O sea, los sindicatos, a mí me da la impresión, mi experiencia, que no hay muchas claridades sobre qué hay que hacer con el 184 bis. ¿Cómo operativizarlo? Ya está la tarjeta verde, que en el fondo es como la cuestión ya más gráfica. Pero ya, hay un riesgo, bien lo decía Pablo en la precisión, no se trata de que esté solamente a punto de morir, sino que riesgo inminente a la seguridad y salud de ese no sé si con esas palabras, pero así lo dice la ley. Entonces, en la práctica, también, ¿qué rol juega el comité paritario a propósito de la autosuspensión? Porque la 184 bis es una medida de autotutela. Sí. De autotutela. Eso, no sé si ustedes pueden Yo puedo lo han describir visto. un poco la captura cultural y política para ir cerrando un poco este tema del comité paritario que trae muchos problemas y yo creo que es un órgano que está quedando obsoleto si no se actualiza, va a quedar de facto sin poder de acción. Y es que primero se constituye, por eso paritario, por 3 representantes de la empresa y 3 representantes de los trabajadores. Entonces diluye la asimetría en el lugar de trabajo, puesto que ante una investigación de un accidente hay 3 con el interés de deslindar de responsabilidad legal a la empresa. Y pasa mucho. ¿Ya? Y de los 3 representantes de los trabajadores no necesariamente son dirigentes sindicales y no necesariamente tienen fuero, porque es un fuero por comité paritario. Entonces tenía el problema de los respaldos que tienes para procesar algo que va a encontrar los intereses y va a generar un conflicto en la investigación. Está bien como figura que haya un espacio mandatado a investigar y que tenga cierta paridad de los actores o de los intereses representados. Va a investigar a alguien que no es parcial, sino supuestamente hay una pretensión de imparcialidad. Esa idea está bien, está muy mal cubierta procedimentalmente y ha derivado en que el comité paritario hoy en día se preocupa de implementar la encuesta ASEAL, la encuesta, de calidad de ambiente laboral y salud laboral, pero que en el fondo procedimentales no establecen efectivamente denuncias, sanciones o castigos ante eventos que atentan contra la seguridad o la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Yo quiero llevar a otro tema, compañero. Dígame. Subcontratación. ¿Dónde quizás se han manifestado en los últimos tiempos evidencias de nuestros déficits en materia de seguridad y salud como sistema global, que es la subcontratación? Tenemos una ley de subcontratación que vino a regular la responsabilidad que le cabe a las empresas principales respecto a las empresas mandantes. ¿Les parece suficiente esa regulación o en la práctica cómo ustedes lo han podido advertir que se aplica esta normativa en materia de seguridad y salud? Sí, mira, la ley de subcontratación, yo te diría que la gran novedad que tuvo es esa, la de salud y seguridad, porque antiguamente igual existía la responsabilidad de los mandantes, ¿cierto? Pero en salud y seguridad se genera una obligación propia, que significa que la empresa principal, la mandante, la dueña de la obra, tiene responsabilidad no solo por sus trabajadores, sino que también por los contratistas, ¿ya? Pero yo creo que eso no se ha logrado en términos generales, desde el punto de vista de fiscalización, judicial, en general de todos los ámbitos, no se ha logrado implementar así. Sigue siendo la responsabilidad subsidiaria de la empresa. Entonces, lo primero que se revisa es a la empresa empleadora y luego a la otra si es que vigiló, si es que supervisó o cuando ya vamos a cobrar al tribunal, ¿cierto? Si es que paga, si es que la otra no paga. Pero no, yo creo que todavía no se le ha impuesto realmente, ni siquiera en los lugares más
paradigmáticos de la subcontratación y en donde todos saben cuál es el dueño de la obra Fadena. Pongamos el ejemplo de Codelco. ¿Ya? Ni siquiera ahí, claro, cuando estamos hablando de los trabajadores subcontratados, se trae a colación esta idea de que es la dueña de la obra la que tiene la responsabilidad de la seguridad. O sea, Codelco. Interesante, sí, porque además, mira, para nombrar, dijiste qué áreas donde se sobrerepresenta este tipo de cosas: las forestales, la construcción, el puerto y la minería. Pero en Codelco en particular ocurre que justamente el acuerdo marco, como otro ejemplo de negociación ramal de facto, nace entre los subcontratados y Codelco. Y de ahí parte todo este tema. Y efectivamente tiene que ver con que los subcontratados no son un género uniforme. Son muchas empresas transitorias, la mayoría, con plazo fijo, y que logran asociarse en algo transversal y estable en el tiempo que regula la relación laboral con Codelco. En esa línea, la salud y seguridad es fundamental como ente que logra, por así decirlo, convocar a gente que sabe que quizás en 2 años se va a organizarse en lo inmediato con su empleadora. Y igual creo que la ley se queda corta. Creo que la subcontratación, que hay una ley de subcontratación, naturaliza un hecho que a todos nos pica la lengua por salir a profundizar y explayar, pero naturaliza un hecho que hay que combatir. O sea, la subcontratación está mal, ¿ya? Y que hay una ley, es como, mira, lo vamos a aceptar, pero con este marco. No debería haber ley porque no debería haber subcontratación. En otros capítulos vamos a abordar más profundamente subcontratación. Eso. Me parece que es muy sensible para nuestro país, porque si bien la subcontratación siempre se restringe el tema de las responsabilidades, que hay 2 tipos. La solidaria, que es cuando la empresa mandante y la empresa municipal conjuntamente responden a los incumplimientos, y la subsidiaria, que la empresa principal solo acude cuando la mandante no responde. Pero hay una cuestión anterior, que lo hemos visto, de hecho, en los tiempos recientes en Chile, de que a propósito de cuán extendida está la subcontratación, cuántas labores se subcontratan, cuánto repercute en la seguridad de salud. ¿Cambiaría algo el panorama si esos trabajadores que uno dice, oye, a todas luces, esos trabajadores son trabajadores de una empresa subcontratista, caso de la minería, Codelco quizá el más ejemplar, cuando en rigor deberían estar contratados por Codelco, si hacen lo mismo que el trabajador de Codelco? ¿Eso tiene alguna implicancia en materia de seguridad de salud? ¿La práctica, ustedes creen? ¿Cambiaría algo si es que esos trabajadores los dejamos de externalizar y los internalizamos? Dale, Vito, por favor. Yo creo que de todas maneras. De todas maneras, porque el hecho de subcontratar ya externaliza ciertas responsabilidades. Como yo te decía, la responsabilidad legalmente es propia también, pero eso nadie lo pesca, creo yo. Entonces, con la subcontratación generas trabajadores de primera y segunda clase. ¿Ya? Eso es algo que ocurre en la práctica, no tiene por qué ser así, pero así lo es. Pero también, por lo menos en las áreas en donde yo he visto que existe subcontratación, el problema ahí es también un problema del modelo de negocio. No es solamente que el trabajador no sea propio, que a lo mejor va a ganar menos porque yo le pago algo a la empresa y la empresa corta un poco, ¿cierto? Va a pagar el sueldo. Yo le pago, no sé, 10 por trabajador y la empresa le paga 5 y yo me quedo con 5. No es eso solamente, sino que la forma en que las mandantes le exigen a la contratista es igual que, como decía recién Pablo, el supervisor le exige a sus trabajadores. Entonces la mandante le exige entrega, plazo. Y ahí lo que ocurre es que esos trabajadores están doblemente presionados. Entonces, eso yo creo que sí tiene mucho que ver con la diferencia entre las condiciones de salud y seguridad. Ya no solamente que la contratista compre elementos de protección personal más baratos, sino que tienen otra lógica dentro de la estructura productiva. Pablito quiere hablar, está con ganas de... La Vito, bueno, voy a decir estímulo porque me hicieron bullying la vez pasada, pero trajo, como que dinamizó un poco de reflexiones que me acordé que es importante traer. Yo creo que justamente hay una captura en el relato cuando tú dices, oye, pero si la ley de subcontratación establece la responsabilidad de la empresa mandante, ¿cuál es el detrimento? Si está garantizado como si fuera propio. El detrimento está en los sindicatos para nosotros. Fundamentalmente, ¿qué capacidad tuvo de presión un sindicato que sufrió un accidente fatal de denuncia si era subcontratado versus uno de la empresa mandante, versus uno federado incluso? Es justamente en lo sindical, en la relación laboral permanente y en la cultura política que se puede ejercer desde una relación laboral permanente, la potencia que tiene de gestión de seguridad y salud, de gestión. Yo no puedo estar... Todos hablamos de que la seguridad es la ideal y que acá la empresarial se llenan las palabras con esto, es preventiva, es consciente y es permanente. Perfecto, ¿cómo la puedo hacer si mis sindicatos duran 2 años? Si las empresas son transitorias o si los voy rotando, te contrato para tal contratista de minería 20 por 10, pero los primeros 20 los pasáis en Atacama y los segundos 20 en Antofagasta. No tengo un lugar de trabajo fijo, ni colegas, ni compañeros de trabajo fijo. ¿Cómo puedo establecer una acción regulatoria del actor del trabajo permanente? No lo puedo establecer. La subcontratación lo que hizo fue
fragmentar el sindicato y sindicatos poderosos pueden fiscalizar mejor. Hay otra cuestión sensible, hemos hablado casi desde el punto de vista de los accidentes del trabajo, que es una actividad tangible de forma inmediata, pero hay otro malestar en los trabajadores y trabajadoras más invisible, que son las enfermedades profesionales. Y ahí entran en juego, como un actor relevante del sistema, las mutualidades, el sistema de las mutualidades. Sobre eso, quiero un poco conocer su opinión o cómo ustedes lo caracterizan, el sistema de protección a la seguridad y salud, tanto física como mental. Y quiero subrayar eso. A propósito de las enfermedades profesionales, tenemos la ley Karen, que es un instrumento que se implementó hace no mucho acá en Chile, y que en el fondo ha tenido muchas dificultades desde el punto de vista de su aplicación práctica. Sobre eso reflexionemos, compañeros, los quiero invitar a dar su opinión. Bueno, y a mí me gustaría hablar, la ley Karen se las dejo a ustedes, pero yo quiero hablar de las mutualidades, porque al menos del movimiento sindical, y así, acá sí me escapo de la industria extractiva, yo creo que es genérico, es un problema hace mucho tiempo en Chile, le hemos denunciado como una mafia básicamente, puesto que cuando te enfermas o por ocasión de trabajo te accidentas en algo que no es tu vida, no es fatal, efectivamente empieza como una especie de debate de si esto es culpa de tu lugar de trabajo, de tu empleador, o de ocasión del trabajo, o por causa, y ocasión, que son distintas, pero en el fondo remiten al trabajo, o si es preexistente, si tiene que ver con tu trazabilidad genética, o con cómo vives, o con tu dieta. Las preexistencias también. Por eso, Sí. es preexistente, claro. Entonces, en esta línea, las mutualidades son supuestamente un sistema que lo que busca es calificar si tu contingencia de salud remite al trabajo o remite como a tu condición individual. Y en eso, del lindar del costo económico del procesamiento de esa contingencia, de tu tratamiento, al seguro del trabajo o viceversa a la ISAPRE. ¿Qué pasa con esta mafia? Que particularmente costó establecerla como un interés de combate o como algo que hay que disputar y cambiar. ¿Por qué costó? Porque la ISAPRE, como sistema también perverso y obligatorio, en el fondo el trabajador que estaba cargado con este tema no necesariamente tenía el detrimento económico, porque o lo costea la ISAPRE o lo costea al seguro, nunca a su bolsillo, si es que tenía cierta levedad. Y por esto costaba mucho hacer sentido de que también efectivamente un robo, porque cuando lo costea la ISAPRE es a costa de tu bolsillo, básicamente, de manera indirecta. Es como el autofinanciamiento. Exacto. Cuando lo costea la mutualidad también deja una trazabilidad estadística de que en el fondo ese lugar de trabajo está generando accidentabilidad o está generando incidencia en tu salud. Y tú cuando lo derivas a la ISAPRE y lo dejas como una preexistencia individual, no queda entonces ese lugar de trabajo como uno nocivo o que resiste la vida humana, básicamente. Oye, mira, yo creo que el tema con las mutuales, con las mutualidades y lo sindical, es que esta es uno de los lugares más en donde se muestra la diferencia de poderes del empresariado versus los trabajadores. ¿Ya? Las mutuales son mutuales de empleadores. La Cámara Chilena tiene su mutual, ¿cierto? Salvo el ISL, que es el público. Las otras tres que existen, la Mutual, la H, el IST, son privadas y son conformadas por la misma empresa, ¿ya? Entonces, aquí, ese es el primer tema. En segundo lugar, y yo creo que esto es lo que hace que sea un sistema perverso, la mutual es juez y parte. Sí. Porque califica si es o no laboral y paga. Por lo tanto, no le conviene calificar. Y no solo juez y parte porque no le conviene calificar, sino que porque además sus dueños son las empresas. Y además le presta servicios a las empresas. Si yo le califico mucho, si yo no presto un buen servicio para esa empresa, la empresa se va a cambiar a otra porque también funciona en el mercado, ¿ya? Entonces, yo creo que si los empleadores están organizados en mutualidades, ¿por qué los trabajadores, desde los trabajadores, no podría existir algo similar? ¿Ya? Entonces, Cuando nacieron de los trabajadores, va encima. Exacto, el mismo exacto. nombre. También claro. otra opción podríamos decir, podría haber un ente imparcial que sea el que califique, ¿cierto? Y luego que paguen, pero igual se genera esta situación que profundiza la diferencia de poder. Mira, pero para seguir. Sí, perdón, quería hacer un dale, comentario Ben. a propósito de lo perverso, como lo enfatiza Vito. Si uno ve cómo se compone el seguro que está contenido en la ley de accidentes y enfermedades profesionales, la 16.744, hay tres elementos. Está la cotización basal, que es el 0,93%. Está el adicional por riesgo asociado, que depende de la actividad. Y este es el tema perverso, está la tasa de siniestralidad efectiva, que está en el Decreto Supremo 67 para los que lo quieran buscar. Esa tasa de siniestralidad efectiva, finalmente, lo que está diciendo, que cuántos aportes es cuántos accidentes ocurren con cierta frecuencia en un lugar. ¿Eso a qué incentiva? ¿Es eso lo perverso? ¿Cuál es el incentivo perverso? A esconder la estadística. Exactamente. ¿A subregistrar o a no calificar como enfermedad profesional?
Eso sucede en la práctica. Entonces, por eso las estadísticas en materia de enfermedades profesionales quizás no es del todo fiable. Que como decía Vito, son juez y parte, ellos mismos las generan. Yo quiero decir algo y más, los organismos calificadores son empleados por la mutual de turno. Es decir, cada mutual tiene su equipo médico que califica si es profesional o no. La relación clientelar, como tú bien decías, es escalonada. O sea, primero, la mutual es cliente de una empresa que no le interesa calificar por la tasa, como acabas de decir. Segundo, la mutual misma le interesa mostrarse como una que califica poco para ganar más clientes. Y tercero, además, los que califican son médicos, no les conviene calificar profesionalmente porque la mutual los va a despedir, porque son parte del equipo técnico de la cuestión. Entonces se escalona esa red clientelar. Oye, ¿puedo decir una última cosa? Sí, por supuesto. Sí, que yo creo que aquí un tema que tiene que preocuparle a los sindicatos respecto de las calificaciones y a propósito de la preexistencia que decías tú, es que yo creo que es cierto todo lo que estamos diciendo, pero tal vez a partir de posicionar esta discusión en la palestra pública, tenemos que poner en el centro la discusión de qué tanto el trabajo está afectando la vida de los trabajadores, independiente de la preexistencia. ¿Ya? Y yo creo que eso es una discusión que no se ha dado tanto. Porque lo que hace la mutual es tirar para afuera. ¿Ya? Llega alguien, tiene una depresión previa a esto, entonces el acoso laboral no está calificado como laboral, ¿cierto? Porque viene con una depresión. O no sé, el manguito rotador, qué sé yo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser capaces de poner en la discusión pública, creo yo, los sindicatos tienen que hacerlo, es sí, una persona puede estar deprimida, pero es la crisis la generó el trabajo. Y esa incidencia que tiene en la salud del trabajo tiene que ser cubierta por esto. Pero esa es una discusión que tiene que plantearse para que sea un tema. Alguien tiene que llevarla y nosotros planteamos que sean los sindicatos. Así es. ¿Por qué? Porque además, en esa misma línea, yo quiero traer el dato. Del total de calificaciones, el 35% son musculoesqueléticos y actualmente, que es el más grande estadísticamente de calificaciones, y el segundo más grande, que es en empate básicamente, es un 35% de salud mental. Entonces, y lo voy a relacionar un poco con el fenómeno y el escándalo público de las licencias y de los viajes en licencia, etcétera. Está bien salir a reclamar que es un mal uso de acuerdo al sistema, pero ¿por qué no estamos abordando el debate subyacente de eso? Que es, oye, ¿por qué hay tantas licencias en Chile si no es que todos salgamos a vacacionar todo el día? ¿Qué está pasando? El trabajo está enfermando, las jornadas están excesivas y efectivamente la carga y la intensividad en el espacio de trabajo, sobre todo con las pymes, con las subcontratistas y otros espacios que son tercerizados y precarizados, viven mucho esta presión sobre el momento de trabajo. Y esta presión sobre el momento de trabajo está generando y está exudando licencias. Y nadie quiere abordar ese debate. Estamos todos felices fiscalizando y como haciendo como leña al árbol caído, como un ejercicio de probidad y transparencia, y no nos estamos preocupando que nosotros mismos, la población, se está enfermando a partir del trabajo. Pero no tenemos que olvidar de un elemento también súper importante en esto, que es que esta como sanción a la preexistencia afecta mayoritariamente a las mujeres. Y ahí eso es algo súper importante porque también se genera ese problema en cuanto desde la perspectiva de género. Ya las mujeres traen mayores problemas por cómo se estructura la sociedad, ¿cierto? De salud mental, de salud física, desgaste también, que tiene que ver con la crianza, los hijos, etcétera. Y eso incide también, y de nuevo viene a profundizar esta otra brecha que hay entre hombres y mujeres. Compañeros, para ir avanzando, creo que hay que abordar también el rol que juegan las negociaciones colectivas en materia de seguridad y salud. Sí. No nos olvidemos que el 306 del Código del Trabajo nos permite negociar cualquier materia de interés común. ¿Qué suele suceder en la práctica? Y aquí quiero ser bien crudo en el diagnóstico. Muchos sindicatos le ponen precio a las normas de seguridad y salud. Las negocian como que fuera una cuestión más remuneracional. Sí. La seguridad y salud no es un tema solo remuneracional o de plata, por ponerlo en términos crudos. Creo que ahí tenemos que discutir cómo podríamos hacer estrategias de seguridad y salud en el marco justamente de las negociaciones colectivas. Ya. Yo quiero decir algo, permiso por tomar el guante, que del lugar donde vengo yo, se entiende por salud y seguridad en el instrumento colectivo aspectos como la cobertura del seguro, las fatalidades, como los seguros de vida, los seguros dentales, las coberturas de ejercicio de ir al médico, pero efectivamente la seguridad y salud es superior a eso y también está presente en el instrumento, solo que no se entienden como tal. Pero cuando uno negocia la jornada excepcional, los tiempos límites, estás negociando la carga de esa jornada. Cuando uno negocia las horas extras, los reemplazos, estás negociando el trabajo que no deberías estar haciendo y que estás haciendo o desde un tiempo libre o desde un tiempo mandatado al descanso. En la jornada excepcional, el espacio de descanso es mandatado porque la relación obliga. Tú tienes que descansar en ciertas condiciones, cuando hay trabajo nocturno, un día por cada día trabajado. La relación es 1 a 1.
Tú de esos días descansados no puedes sacar uno para hacer un reemplazo. Tú de las 12 horas que trabajas, las 12 horas que descansas de jornadas de 12 horas diarias, no puedes sacar una hora de esa hora de descanso para hacer una 13ª hora. Y ahí se ve carga, ahí se ve intensividad. Y hay contratos colectivos que lo negocian. Hay contratos colectivos que lo dejan abierto. Cuando escuchamos polifuncionalidad, también, otra cosa, matrices de riesgo. Hay una gran persona que te dice, yo puedo hacer estas 2 tareas. Y la empieza de a poco, empieza a ahorrarse ese puesto de trabajo porque le carga la tarea a un solo puesto de trabajo. ¿Y qué pasa? Que por diseño del proceso puede estar eso mandatado a 2 personas porque uno no puede hacerse cargo de tantas responsabilidades. ¿Qué está sucediendo ahí entonces? Estoy generando mayores niveles de riesgo para accidentabilidad. Sobre todo en faenas de alto riesgo. Esta cuestión es fundamental. Tú no puedes aceptar polifuncionalidad porque estás aceptando que accidentes pueden pasar. Ya. Eso. Y el detalle. Puedes hasta negociar los ritmos de actualización de las EPP. Pasa que la empresa te los da, pero pasa que te da un guante al año. Sí. Los votos de la mitad del año están desgastados. Vito, no sé si cómo tú lo ves. Sí, yo quería agregar a lo que dice Pablo, que me parece que tienen que ir en los contratos colectivos, que también hay otras cosas que tal vez no se ven tan inmediatas como de salud y seguridad, pero que sí pueden ayudar a prevenir los accidentes. Y que yo he visto regulaciones, por ejemplo, en contratos colectivos en donde se regula el pago de los tiempos muertos de las máquinas. ¿Ya? Porque la empresa, como lo decía yo antes, tratan de traspasarle a los trabajadores el riesgo de que la máquina se eche a perder. Entonces el trabajador gana menos cuando la máquina está parada y trata de arreglarla solo. Entonces se negocia, por ejemplo, si la máquina está parada por problemas de mantención, se le va a pagar al trabajador tanta plata. Entonces, ¿qué le interesa a la empresa? Arreglarla rápido, ¿cierto? Y ahí así también se pueden ir buscando cláusulas que vayan ayudando a prevenir los accidentes por esta otra vía que decía yo, que tiene que ver con la intensificación del trabajo como generador de riesgos para la salud y seguridad. Yo creo que es muy importante que los sindicatos generen su propia estadística en materia de seguridad y salud también, porque eso da trazabilidad. Hablábamos de los incentivos perversos. Bueno, ¿cómo combatimos los incentivos perversos de la ley y del sistema? Con trazabilidad autogestionada, por así decirlo. Eso en los instrumentos colectivos, ¿en qué se puede traducir? En establecer metas verificables. Trimestralmente tener la tasa de frecuencia, la tasa de gravedad, la tasa de siniestrabilidad total de la faena puesta a disposición del sindicato y comité paritario. Porque generalmente en muchos lugares donde no hay sindicatos fuertes, esos datos los maneja la empresa y nadie más los conoce. Entonces no hay una visión global. Compañeros, estamos al filo del tiempo, nos están retando desde producción. Vamos a ir cerrando este capítulo con un comentario final breve de ambos para poder, en el fondo, dar cuenta de que la seguridad de salud tiene muchas aristas que no dan para un capítulo. Realmente aquí salen muchos temas. Vamos a tener que ir desglosando y haciendo subcapítulos de varias de estas cuestiones. Pero me parece que como primera visión, el objetivo de politizar la seguridad y salud está puesta en el sentido de que los sindicatos tomen un rol más activo, no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino también en la fiscalización y en la trazabilidad de los riesgos asociados al trabajo en materia de seguridad, en materia de accidentes y enfermedades. Vito, palabras finales para el público. Y mira, yo creo que hay que tener presente aquí que si bien en apariencia la salud y seguridad no es un lugar en donde se presentan las contradicciones entre los trabajadores y los empresarios, porque pareciera que también es una preocupación, sí lo es en la práctica. Entonces yo creo que por eso es de sumo interés sindical. Y la invitación que yo haría, o lo que yo propongo, ¿cierto? Y que lo digo en todos aspectos respecto a la actividad sindical, es que se trate de hacer estos procesos de estudio de los lugares de trabajo, de seguridad de forma participativa, para que las personas de los sindicatos se involucren en estos temas y puedan aprender y prevenir de mejor manera. Pablo. Bueno, en este Chile actual, en el que hay mutuales que no te van a calificar la enfermedad profesional, en el que hay estadística que se esconde, sabemos, bajan viejos infartados en minería, mueren abajo, no es fatal. En el que además la intensividad pareciera ser, en honor a la productividad, nuestro primer enemigo como salud y seguridad en el lugar de trabajo, la intensidad y la carga. No podemos plantearnos sino esto como un interés sindical. Son los sindicatos y no otra cosa quienes van a poder poner en el tapete la urgencia que estamos sintiendo y quienes van a poder poner el peso político de que esto se le preste atención, se le corrija o se demande lo que establezcamos. Y desde la autogestión que planteabas tú, Daniel, no solo la estadística personal, sino las propuestas. No le podemos externalizar la solución o el mecanismo al Parlamento. Tenemos que proponerlo nosotros. Eso como cierre. Con esto vamos cerrando este capítulo de Cantó Gardel, un poquito más largo de lo habitual, sobre seguridad y salud, con la invitación a reflexionar políticamente sobre la seguridad y salud, porque suele entenderse la seguridad y salud como un tema de gestión, de recursos humanos incluso, lo ponen así de frío algunos interlocutores en esta materia. La seguridad y salud es un problema donde, bien se decía, se expresan con mayor crudeza la contradicción entre el interés de ganar más dinero
y la vida de los trabajadores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.